Buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este tiempo del estudio bíblico que tenemos todos los miércoles a las 7 en este Ministerio Hispano de Coral Reef Baptist Church. Y estamos saludando también a todos aquellos que nos pueden ver y escuchar por Facebook y YouTube. Bueno, vamos a continuar con el Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos. Esta es la parte número 5. Esperamos que sea de bendición y vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Humillado, Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Y prepáranos ahora de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra y úsame a mí como instrumento. Te queremos pedir en esta hora que tú seas con el nietecito de Lourdes, Señor, que tú obres conforme a tu misericordia, que tú les sanes y que ellos puedan librarse de preocupación y que tú seas con cada enfermo, Señor, de los que tenemos aquí en este ministerio y con cada enfermo y con cada atribulado a través del mundo entero. Sé con esos que están afectados por el terremoto de Turquía y en Siria, que tú tengas piedad de los familiares. Sabemos que allí también hay creyentes, Señor, que te aman y ten compasión de aquellos que todavía no te conocen para que puedan buscarte de corazón. Sé con el mundo entero, con tantas guerras, con la situación económica y que en medio de todo esto tu iglesia puede llevar un mensaje de esperanza, de amor, en medio de tanta confusión y de tanta tragedia. Gracias por tu amor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Esta es la parte número 5. Y hermanos, esperamos que este estudio sea de mucha bendición y que pues usted lo pueda compartir. Gracias a Dios, hay muchas personas que están entrando. No digo que un grupo de miles, pero sí están entrando un buen grupo. Y no solamente de aquí, de Estados Unidos, sino que están entrando de otros países, en Cuba, en Colombia y en otros países nos están viendo también. Así que damos gracias a Dios por ello. Bueno, estamos en el capítulo 9. Y acuérdense que no vamos a ver todos los versículos, pero vamos a ver quizás los versículos que entendemos que quizás nos den una hermosa enseñanza, aunque toda la Biblia, cada versículo da una enseñanza diferente y muy instructiva. También les digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, le está hablando a sus discípulos, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Marcos 9, 1. Él está hablando a sus discípulos. Vamos a ver por qué les dijo esto de que algunos no gustarán la muerte y vamos a ver que esto fue dicho antes del tiempo de la transfiguración. Pero lo que quiero decir, cuando estemos en el reino de Dios, déjame ver si puedo decir bien esto, cuando estemos en el reino de Dios, disfrutando de la eternidad, vamos a decir, Señor, ¿por qué no nos llamaste antes? Claro, nosotros nos vamos a ir en el momento que Dios quiera, no en el momento que nosotros querramos. Pero vamos a disfrutar de una felicidad tan completa, de una paz inigualable, de una perfección tal, de la santidad de Dios, del poder de Dios, de la gloria de Dios, que vamos a decir, nos estábamos perdiendo algo maravilloso. Por eso es que el apóstol Pablo decía, yo quisiera estar con el Señor y no aquí, pero por causa de la hora voy a estar aquí el tiempo que Dios quiera, porque él ya había estado en el tercer cielo, había visto un adelanto. Pero hermano, nosotros tenemos revelados en su palabra lo que Dios nos tiene reservado. Pero él les dijo, algunos de ustedes no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios con poder. Algunos creen que se estaba refiriendo quizás al reino eterno, se estaba refiriendo a la ascensión de Cristo cuando resucitó y ascendió en presencia de más de 500 hermanos, pero la mayoría de los comentaristas bíblicos creen que se refería precisamente a lo que iba a suceder después, un tiempito después, unas horas quizás después, que fue el tiempo, o unos días después, el tiempo de la transfiguración. Fíjense lo que dice el pasaje. De cierto os digo que algunos de ustedes no gustarán la muerte, o que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios con poder. Marcos 9:1. La mayoría, porque siempre que preparo el estudio, y por eso doy gracias a Dios por poder hacerlo, me gusta ver comentarios, porque eso nos ayuda. Y claro, la principal ayuda la recibimos del Espíritu Santo. Aunque algunos piensan que quizás se refería a la ascensión o a la segunda venida de Cristo, pero aquí, por lo que sigue, se estaba refiriendo a ese tiempo de la gran la transfiguración, que era precisamente un adelanto de lo que sería el reino de Dios, y estaba hablando también, anunciando su segunda venida. Ahora, aquí está el pasaje, 6 días después, o sea, fue 6 días, una semana después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Fíjense
cómo Dios obra. Pedro, que fue el que le negó, estuvo entre los que estaban en la transfiguración. Pero Pedro fue un hombre que se arrepintió y que fue un líder en la iglesia primitiva. Jacobo y Juan eran de los discípulos, hijos de Zebedeo, que le llamaban hijos del trueno, pero después de convertido cambiaron su forma de ser. Y Juan era el discípulo amado, el que siempre estaba al lado del Señor. Así que Dios los tomó. ¿Por qué? Bueno, Dios se reserva el derecho de hacerlo. Pero tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Acuérdense que eran 12 discípulos, no tomó a los demás, los tomó a ellos. Pero acuérdense que el 3 tiene que ver con Dios, por eso tomó a 3. No es casualidad, el número 3, búsquenlo en la Biblia. Cada vez que se menciona el número 3, tiene que ver con Dios. Y si no escudriñe, usted va a ver que así es. Así que 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. O sea, los demás discípulos se quedaron. Ellos fueron solos con el Señor a un monte alto. Acuérdense, cuando Dios quiere hacer algo en especial con alguien, porque así lo determinó, porque es su voluntad y la voluntad de Dios es perfecta. Acuérdense de Moisés. Cuando Dios iba a hablar con Moisés, decía, sube acá al monte. El pueblo se quedaba debajo. Es más, el pueblo de Israel, que eran miles, millones, no se podían acercar ni a la ladera del monte, porque si no morían. O sea, quédense aquí, no se acerquen. Entonces, cuando subía al monte, allí Dios hablaba con Moisés y dice la Biblia que hablaba cara a cara. O sea, podía escuchar la voz de Dios. No que le veía, pero sí podía escuchar la voz de Dios muy clara. Así que llevó a Pedro, Jacobo y a Juan a un monte, los llevó solo y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Marcos 9, 2 y 3. Si usted va a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14, hay allí también, dice que sus ojos eran blancos, sus cabellos eran blancos como la nieve. O sea, se da una similitud. Si usted va al libro de Daniel también, cuando se aparece Cristo en el Hijo del Hombre, el que venía en las nubes, también aparecía de una forma esplendorosa. Acuérdense que lo blanco significa santidad y pureza. Así que esta transfiguración fue un adelanto de lo que sería Cristo después que resucitara con un cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible, y se sentara allí a la diestra de Dios. Así que eso fue lo que él quiso decirles en el versículo 1. Algunos no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, porque iban a ver un adelanto de lo que sería el reino de Dios. En el reino de Dios no vamos a ver a Cristo como lo vieron sus discípulos en su tiempo. Va a ser con un cuerpo glorificado, inmortal. Si usted va a la descripción que da Apocalipsis, dice que sus ojos son como llama de fuego. De su boca sale una gran espada, que es la espada de la palabra. Sus pies son como el bronce bruñido, o sea, refulgentes, bien brillosos. O sea, es una descripción de lo que es la majestuosidad, de lo que es la divinidad, y mucho más vamos a ver cuando estemos en el reino de Dios. Así que él se transfiguró y a esto se refería que algunos no gustarán la muerte. Así que dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos. Ahora, ¿quiénes estuvieron en la transfiguración? Ahí estuvieron Elías y Moisés. Por eso algunos creen que los dos testigos sean Elías y Moisés. No estoy diciendo que sean, pero algunos creen que sean Elías y Moisés, otros creen que sean Elías y Enoc porque no vieron muerte. Pero aquí en la transfiguración no apareció Elías y Moisés. ¿Por qué? Es una pregunta que usted tiene que hacerse. Elías era el profeta de Dios, o uno de los profetas que estuvo en el reinado de Acab, el malvado, y que oró para que no lloviese durante 3 años y medio y no llovió. Y Moisés era el profeta de Dios que hablaba cara a cara con Dios. Dios se reservó el derecho de hacerlo. No escogió ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a Daniel, ni a Jeremías, ni a Isaías. Escogió a Elías y a Moisés, punto. Entonces, yo a veces, hermano, pues digo, ¿por qué la gente se meterá en cosas que le corresponden a Dios? Igual que hay gente que se mete en cosas que le corresponden al pastor. No sé si me estoy explicando. Pero lo que quiero decir es, Dios eligió a Elías y a Moisés, punto. Habían otros hombres santos de Dios. Sí los había, pero los escogió a ellos. Él se reserva el derecho. Y entonces allí estaba. Y entonces los discípulos, al ver todo aquello, bueno, quiere que hagamos una enramada para ti, para Elías y para Moisés. No se preocupe, no hay que hacer ninguna enramada. Pero bueno, allí se les apareció resplandeciente. Hermano, un día en el reino de Dios vamos a conocernos. Bueno, una de las evidencias que demuestra que en el reino de Dios nos vamos a conocer es este hecho. Fíjense todo lo que encierra estos 2 versículos. Bueno, y el versículo 1 que leímos, o sea, estos 3 versículos. Cómo los discípulos
iban a conocer que ahí estaban con ellos Elías y Moisés y nunca lo habían visto. Cuando los discípulos, en el tiempo de que ya los discípulos estaban, ya Moisés hacía aproximadamente más de 1600 años que había muerto, aproximadamente. Y Elías, unos 700 años. ¿Cómo iba a conocerlo? Es que en el reino de Dios nos vamos a conocer. Ahora, no me pregunte cómo, pero nos vamos a conocer. O sea, yo voy a saber quién es Elías, quién es Moisés, quién es Abraham, quiénes son los apóstoles. Voy a conocer a mi esposa, quizás no como mi esposa, voy a conocer a mi hijo. Vamos a conocernos todos, pero con un conocimiento diferente. Pero nos vamos a conocer. Esa es parte del disfrute en la eternidad. Porque acuérdense, y digo esto de que no sabemos cómo vamos a conocernos, eso es un misterio que lo vamos a saber después, porque acuérdense que los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos, dijo, bueno, hubo una mujer que fue esposa de 5 hombres legalmente, porque se moría el esposo, podían levantar descendencia del hermano, tenía 5 hermanos, los 5 murieron, que si es a mí, si soy el tercero no me agarra, porque si me han muerto 3, no me va a agarrar a mí. Eso es un dicho. Pero lo que quiero decir, en la resurrección de los muertos no serán como los ángeles, o sea, porque legalmente fue esposo de los 5, entonces los iba a ver como esposos, no. Pero de que nos vamos a conocer, eso estoy seguro que va a ser así, porque la Biblia lo enseña. Y esto es una evidencia contundente. Ni los discípulos, ni los que estaban allí, nunca habían visto el rostro de Moisés, ni nunca habían visto el rostro de Elías. Hacía ya cientos y cientos de años que habían muerto. Y acuérdense que en ese tiempo estaba prohibido la idolatría, no se podía hacer imagen. O sea, no había una imagen de Moisés. Inclusive, fíjense cómo Dios cuidó la idolatría. Que se acuerdan la serpiente de bronce que fue hecha por Moisés, que se dijo, ponla en alto, que simbolizaba a Cristo cuando estuviera en la cruz, y el que fuera mordido por la serpiente miraba a la serpiente de metal y era sanado, y estaba simbolizando, después Juan lo dice en su evangelio, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el monte Calvario era como una montaña, un elevado, y entonces se les prohibió y después se quitó aquella serpiente porque la podían adorar. Voy a poner otro ejemplo de cómo Dios se cuidó de la idolatría. Por eso digo que estos discípulos no habían visto el rostro de Moisés ni de Elías y lo conocieron, porque esto es un adelanto de lo que va a ser en el cielo. Cuando Moisés fue sepultado, ¿por qué lo hizo Dios? Porque él sabía que si encontraban el cuerpo, posiblemente el pueblo de Israel hiciera una imagen, un monumento, y adoraban a Moisés porque fue el líder que lo sacó, el que hablaba cara a cara, el que lo sacó de Egipto, de las 10 plagas, el que lo guió 40 años por el desierto. Así que este pasaje nos enseña muchas cosas. Pero el hecho de lo que le dijeron los discípulos, no gustará la muerte, se refería a esto. Iban a estar en la transfiguración, iban a ver un adelanto de lo que sería el reino de Dios. Hermano, cuando vemos esto, yo también me maravillo de la inmensidad, de la profundidad de la palabra de Dios. Digo, bueno, ¿cómo es posible que en 3 versículos podamos hablar tanto? Hermano, porque la palabra de Dios es inagotable, es infinita. Mire, usted puede coger un pasaje, un solo versículo, y puede predicar de él durante un mes. Siempre Dios le va a dar una enseñanza diferente, porque esto es una palabra viva, ya lo he dicho otras veces. Así que vamos a continuar. Ahora viene el endemoniado o la sanidad de un muchacho endemoniado que está en el capítulo 9, y aquí también hay una gran enseñanza. Quizás con esto terminemos, no sé si podamos seguir. Cuando él entró en casa, acuérdense que yo estuve revisando comentarios bíblicos y entonces no se dice la casa. Una de las casas más que se menciona es la de Lázaro, Marta y María, porque eran amigos de Cristo, o Cristo era amigo de ellos y ellos amigos de Cristo, pero las demás eran casas porque mucha gente seguía a Cristo y les brindaban su casa, quédate aquí. Y entonces dice que cuando él entró en casa, no se sabe, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera el caso del endemoniado, este muchacho endemoniado? Y les dijo, este género, o sea, este tipo de espíritu, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Eso está en Marcos 9, 28 y 29. Acuérdense que hablamos del ayuno ya. Dijimos que el ayuno es un tiempo de abstinencia en que usted se cohíbe de tomar alimentos. Y entonces, ¿para qué se hace? No se puede hacer porque se hace o para buscar la presencia de Dios o para una situación muy difícil para estar más cerca de Dios porque uno lo necesita, o hay una persona enferma que uno quiere orar por ella. O sea, hay muchas razones. Pero él le dijo, este género no puede salir si no es con oración, ayuno. O sea, era un espíritu que no era como quizás como los espíritus comunes y corrientes. Estoy hablando de demonios. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto para poderlo entender?
Yo no voy a leer ahora el capítulo 10 de Daniel, estos versículos, porque les voy a decir lo que hay allí. Después búsquelo y escudriñe. Mire, cuando usted va al capítulo 9 y 10 de Daniel, en el capítulo 9 está la revelación de las 70 semanas. Daniel ora por todo aquello que estaba sucediendo y entonces Dios le envía a Gabriel en el capítulo 9. Por eso podemos deducir que el del capítulo 10 también es Gabriel. Daniel estaba orando por su pueblo, por todas aquellas revelaciones, por todo lo que Dios tenía reservado. Y entonces, cuando está orando el ángel, que será Gabriel, a la luz de lo que enseña el capítulo 9, se demoró en venir. Pero cuando llega el ángel, aunque ahí en el capítulo 10 no se menciona el nombre, lee el capítulo 9, se va a dar cuenta que lo más probable es que haya sido Gabriel. Él le dice, oye, desde que tú oraste, yo fui enviado, pero se me interpuso el príncipe del reino de Persia. ¿Y saben quién tuvo que venir en su ayuda? El arcángel Miguel. Voy a ver si explico esto bien, porque esto es muy profundo. En las huestes celestiales, usted vaya allí a Efesios, habla de principados, de potestados. O sea, en el reino espiritual demoníaco hay distintas categorías. Por ejemplo, se cree que Satanás, el que era lucero, es un arcángel, pero también hay principados, potestados. O sea, acuérdense que los ángeles estaban en categorías, los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines. De esos algunos se rebelaron contra Dios y por eso fueron echados y se convirtieron en demonios. ¿Qué pasó aquí? Cuando el ángel Gabriel venía con la ayuda para Daniel, un demonio, un príncipe del reino de Persia se le interpuso, una lucha espiritual, no podemos explicar eso. O sea, no es una lucha entre tanques, no es una lucha nuclear, no es una lucha entre aviones sofisticados, no, era una lucha espiritual. Eso no se puede explicar, eso es algo indescriptible, pero es tremendo. Las luchas espirituales no son como las luchas de los seres humanos. Ahora bien, cuando venía Gabriel se interpuso, o sea, el príncipe de Persia no le dejó pasar. Voy a ver si explico esto bien. No era que el príncipe de Persia pudiera destruir en este caso a Gabriel, pero tenía un poder superior en cuanto a jerarquía en su categoría como ángel. Uno era demonio y el otro era de Dios. Aunque tenía más jerarquía, no podía destruir a Gabriel, pero sí podía detenerle. Porque si usted lee el pasaje, léaselo en su casa esta noche, capítulo 10, va a ver que tuvo que venir al arcángel Miguel, y entonces cuando vino el arcángel Miguel, entonces después Gabriel pudo llevar su mensaje. Esto nos demuestra que hay un reino espiritual diabólico, como hay un reino espiritual, gracias a Dios, de parte de Dios santo, celestial, que sirven a Dios. Pero hay categoría, porque si no aplicamos la historia de Daniel, el hecho histórico, no podemos entender esto. Este género no puede salir sino con oración y ayuno, porque ¿quiénes eran los que habían intentado sacar el demonio del muchacho? Los discípulos. Los discípulos eran seguidores de Cristo, habían tenido contacto con Cristo, pero no pudieron hacerlo porque era quizás un demonio superior y no pudieron. Por eso le digo, este género con nada puede salir si no es con oración a Dios. Ahora, quiero aclarar para usted y para los que nos están viendo, por grande que sea un demonio en su categoría, no puede con un ángel de Dios. Quizás lo puede detener, no lo puede destruir, pero sí lo puede detener. No sé si me estoy explicando. Claro, Dios tiene sus ángeles reservados para eso, como el arcángel Miguel, y además está el poder de Dios, porque a todos los ángeles de Dios los respalda el poder de Dios, y a todos los demonios, ¿quién los respalda? El diablo, punto. Claro, el diablo no puede enfrentarse a Dios porque no es todopoderoso y Dios sí. Pero esto es una lucha espiritual. Por eso es que le digo, este género con nada puede salir si no es con oración y ayuno. Eso nos enseña que hay veces que nosotros quizás para ciertas situaciones tenemos que buscar más la presencia de Dios. O sea, hay situaciones muy difíciles en la vida. Y las situaciones más difíciles en la vida no son físicas. No es de la enfermedad de una persona o que se muera un ser querido, no. Las situaciones más difíciles para un creyente son espirituales. Miren, en este mes vamos a estar hablando del amor, ¿verdad? El domingo vamos a estar predicando del amor de Dios. Todo lo que ven, todo el amor del mundo, toda la generosidad del mundo, todas las cosas buenas del mundo, toda la bondad viene de Dios. Pero todo el odio, toda la rencilla, toda la maldad, todo aquello que produce mal a otro viene del diablo. O sea, el amor proviene de Dios y la maldad proviene del diablo. Entonces, aquí es igual. Estas huestes de demonios están dirigidas por Satanás. Acuérdense que el anticristo viene con el respaldo de Satanás y entonces por eso están obrando tan mal en el mundo. Por eso el mundo está en un caos.
Déjame ver si puedo explicar esto. El mayor caos del mundo que hay es causado por la obra de Satanás. Porque si usted va allí a Santiago, va a ver que dice, ¿de dónde viene la guerra? De los pleitos entre vosotros. ¿De dónde vienen los pleitos entre relaciones como este de Rusia y Ucrania? O Rusia con Ucrania. Es instigado por el diablo, porque Dios no quiere que la gente se mate. Pero todo este odio, toda esta injusticia de que hay gente que están viviendo muy bien y otros que se están muriendo de hambre, es producto de la influencia de Satanás. Entonces, como la gente no está obedeciendo a Dios y están obedeciendo a Satanás, está, como dice Juan, están bajo el maligno. O sea, el mundo entero está bajo el maligno. Todo lo bueno proviene de Dios, todo lo malo proviene del diablo. Aquí estas huestes demoníacas estaban haciendo lo malo, pero Dios había enviado su ayuda y el arcángel Miguel vino a obrar y entonces le llegó la ayuda a Daniel. Esto nos demuestra que tenemos un mundo espiritual. Por eso es que en Efesios tenemos que, como dice el apóstol Pablo, tenemos que tomar toda la armadura de Dios para poder resistir. Y la armadura de Dios, en sentido así concreto, es su palabra y la oración. En su palabra Dios nos dice lo que necesitamos y en la oración le decimos a Dios lo que deseamos, lo que nosotros anhelamos, la ayuda que buscamos. O sea, hablamos con Dios y Él habla con nosotros. O sea, no es posible poder enfrentarse a un mundo diabólico sin estar en contacto o en comunión con Dios. Y entonces, sí, vamos a terminar con este. Y entonces les enseñaba a sus discípulos y les decía, porque enseñaba a sus discípulos, decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Esto nos enseña algo. Cristo nunca engañó a sus discípulos. Sin embargo, sus discípulos no entendían esto, no lo entendieron hasta que Cristo no resucitó. Es más, no lo entendieron en su plenitud hasta que no ascendió al cielo. Porque les dijo, oye, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombre. Ellos no querían. Acuérdense que Pedro quiso defenderle y él dice, guarda tu espada. Si yo quisiera una hueste de ángeles vendrían y me defenderían. Él tenía que morir por el pecado nuestro, para pagar el precio por el pecado, y entonces ese era el precio de la redención, o con ese se obraba la redención, y entonces por la fe en Cristo ahora nosotros tenemos salvación y vida eterna. Pero les digo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre, o sea, y le matarán. O sea, no había forma de poder evitar eso, porque estaba ya en el plan eterno de Dios. Los hombres que mataron y crucificaron a Cristo estaban guiados por el diablo. Porque acuérdense que desde el principio el diablo que se reveló es enemigo de Cristo y enemigo de toda la descendencia de Cristo. Si usted va al capítulo 12, léaselo también, otra tareita ahí. Léase el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando el dragón se para frente a la mujer, que se representa a Israel. De Israel vino María y de María vino el Mesías para devorar al niño tan pronto como naciese. Como no pudo, entonces fue a hacer guerra contra los seguidores del niño, que en este caso son los creyentes. Por eso es que la iglesia ha sido perseguida por todos estos 2000 años y también el pueblo de Israel por todos estos más de 5000 años. ¿Por qué? Porque del pueblo de Israel vino el Mesías. Pero les digo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombre y le van a matar, o sea, va a ser muerto. No se podía evitar. Y cuando digo muerto, usted tiene que entender, bueno, ¿cómo puede ser que el Dios encarnado pueda estar muerto? Porque fue verdadero hombre. Miren, quizás no lo podamos entender a plenitud, pero vas a ver si lo puedo explicar lo mejor posible para mí y para ustedes. Cuando los romanos vinieron donde estaba Cristo, o sea que vinieron para verificar, porque eso lo tenían que hacer ellos, a ver si ya los crucificados, porque no tenían el tiempo suficiente, habían muerto. Ninguno de los dos que estaban crucificados al lado de Cristo habían muerto, les quebraron las piernas y lo hicieron morir por dolor, por un infarto, por hemorragias internas, por lo que fuera. Lo hicieron morir. Cuando llegaron a Cristo, ellos verificaron que estaban muertos. No le pudieron quebrar las piernas porque había una profecía que decía que no sería quebrado hueso suyo. Eso lo escribió el rey David unos 1000 años antes de que Cristo fuera a la cruz. Pero lo que voy, los romanos tenían que certificar que los crucificados estaban bien muertos, porque si no los mataban a los soldados romanos. Y cuando él dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, es que iba en verdad a morir. Es más, Cristo sufrió la muerte, sufrió los dolores, tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, sufrió la corona de espinas, sufrió los clavos en las manos, las clavas en los pies, la lanza cuando se la enterraron, todo lo sufrió. Él murió verdaderamente, porque si no moría,
Él no podía redimirlo, porque ese era el precio. Vuélvase al Antiguo Testamento para que el pueblo de Israel pudiera ser redimido de sus pecados. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que ofrecer el cordero en sacrificio. Pero el cordero no se podía quedar vivo, tenía que morir. O sea, tenía que haber derramamiento de sangre, porque eso estaba simbolizando a Cristo, que era el Cordero de Dios. Eso fue lo que dice Juan en el capítulo 1. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fíjense si esto es importante, que en el reino eterno, ya lo he dicho muchas veces, hermano, pero es para tenerlo presente, vamos a ver a Cristo como el Cordero de Dios. Búsquelo en Apocalipsis 21 y 22 para que lo vaya a ver. O sea, para que nos recuerde que Él fue el que entregó su vida por nosotros. El Hijo del Hombre sería entregado a manos de hombre y le iban a matar. O sea, eso iba a ocurrir. Él lo iba a sufrir nosotros. Esto nos ayuda a que nos preocupemos por escudriñar, que escudriñemos su palabra cada día, porque en ella vamos a encontrar sabiduría y vamos a encontrar todo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Recuerda esto, Cristo siempre estuvo al día de sus discípulos, aunque no entendieron que Él tenía que morir y resucitar, hasta que no lo vieron resucitado algunos y otros hasta que no lo vieron que ascendió a los cielos, ahí en presencia de más de 500. Vamos a orar. Señor y amado Padre, te damos gracias por la revelación de tu palabra. Te damos gracias porque a través de ella podemos entender muchas cosas. Y las otras que ahora quizás no las podamos entender plenamente serán reveladas por ti en tu reino eterno, donde todo será aclarado. Por lo menos todas aquellas cosas que tú quieres que sepamos. Porque como dice allí Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a ti y las reveladas a nosotros. Pero gracias porque un día disfrutaremos de tu reino eterno y gracias porque eso fue adelantado en nuestra tribulación, que lo vimos esta noche. Gracias por tu amor y gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias por todo. En el nombre de Cristo. Amén.